de la manera más atenta, mantengan sus micrófonos apagados. Exhorto a los integrantes del Presidium a ponerse de pie para entonar nuestro himno institucional y a nuestros estudiantes a guardar con respeto. A nuestras autoridades, sean tan amables de tomar asiento. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho, les doy la más cordial bienvenida al 22º Congreso Internacional, hoy en su edición virtual. Agradecemos la valiosa presencia a distancia de expositores, profesores y a nuestra razón de ser y estar, nuestros alumnos. Gracias a todos por conectarse y ser parte de este acto de gran trascendencia. Con el merecido respeto presento a las personalidades que hoy nos acompañan en el Presidium.
Se encuentran con nosotros coordinador de la licenciatura en Derecho, maestro Salvador Rivas Moreno. Director de la licenciatura en Derecho, doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Vicerrector administrativo, arquitecto Héctor Manuel Robles Morales. Invitado de honor, magistrado Felipe Gavino Alvarado Fajardo. Preside este acto, rectora de la Universidad Enrique Díaz de León, maestra Claudia Robles Morales. Un honor contar con su presencia. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Con gusto, cedo la palabra al maestro Salvador Rivas. Si estás dispuesto a trabajar duro y cumplir con tus responsabilidades, podrás salir adelante. No importa dónde vengas, cómo luzcas o a quién ames. Barack Obama. Honorables miembros del presidio, invitados especiales, docentes y alumnos, gracias por su asistencia. La licenciatura en Derecho tiene el inmenso honor y la extraordinaria satisfacción de felicitar a la Universidad Enrique Díaz de León por su trabajo al servicio de la sociedad, siempre preocupada por el servicio educativo en el marco de la inauguración del 22 Congreso Internacional denominado Transformaciones y Retos del Derecho Social en México. Con la venia de ustedes, quiero felicitar a la comunidad estudiantil por su participación. Sé que se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones, ya que es una tradición de esta casa de estudios celebrar este tipo de actos académicos. Pero los acontecimientos provocados en el mundo por el COVID-19 han afectado todos los ámbitos de nuestra vida: salud, económico, político, social, personal y desde luego académico. Pero esto no ha impedido que su licenciatura en Derecho se preocupe por ustedes, proporcionándoles un congreso con calidad académica que siempre ha sido el sello de nuestra institución. Por ello, mis primeras palabras como decano de esta casa de estudios y como parte de la organización de este congreso, tiene que ser un saludo y una bienvenida a todos ustedes asistentes, en cuyas manos han quedado ya depositada desde el inicio de esta mañana, de forma directa, todo el protagonismo en el debate y en la elaboración del pensamiento jurídico acerca de los problemas y cuestiones candentes que reclama nuestra profesión, en la administración de justicia y en la sociedad fundamentalmente, pues son nuestros conciudadanos a los que les corresponde ser los titulares de todos los derechos y de la soberanía de la ordenación jurídica de nuestra comunidad. Externo mis mejores deseos para que todos y cada uno de nosotros pongamos los trabajos y las ponencias de nuestro mejor esfuerzo para que se vean coronados por el éxito individual y colectivo con un mayor conocimiento y fructíferas ideas en el avance y en el progreso. Es nuestro deseo, en este primer mensaje a la abogacía jalisciense, desde este congreso, que sean a los nuestros alumnos a los cuales nos debemos. A ustedes, estén tranquilos porque pueden seguir confiando en su universidad, porque lo primero que nos ocupa de manera principal es su preparación, formación y actualización académica y profesional. Prueba de ello es la organización de este primer Congreso Internacional de manera virtual, que contará con 18 conferencias a nivel internacional y nacional, así como la presencia de magistrados, funcionarios de distintas dependencias y abogados postulantes. Por ello, nuestro Congreso podrá al alcance y la disposición de todos los asistentes una propuesta consensada en los aventajados especialistas en distintas áreas: seguridad social, derecho laboral, derecho burocrático, derecho ambiental, entre otros, innovando desde luego en estas áreas con instrumentos jurídicos técnicos de nuestro trabajo y que sean interesantes para esta puesta en común, aplicando y que podamos conocerlos no solo nuestras destrezas como abogados, sino también los horizontes de nuestra propia permanencia y preparación, conociendo leyes estatales, federales e internacionales
y más novedosas en sus aspectos candentes de su interpretación doctrinal, científica y desde luego jurisprudencial, pasando por la regulación del ejercicio de la profesión en todos sus aspectos y sus reformas. Quiero pues manifestarles a todos ustedes que se busca a toda costa cumplir con la máxima que expresa nuestro blasón universitario de nuestro escudo, en la voz latina que refiere Juventute Viam Vitae, es decir, enseñemos al buen camino a la juventud. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. Gracias, maestro Rivas, por sus palabras de gran emotividad, impulsando el desarrollo académico. Es un honor conferir la palabra a quien nos compartirá un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de nuestro 22º Congreso. Director de la Licenciatura en Derecho y fundador de la Universidad Enrique Díaz de León, doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Buenos días, estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, su segunda casa. Agradezco el interés que han tenido siempre por acompañarnos en este tipo de eventos en donde los exponentes, en una forma desinteresada, vienen a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, sus horas de estudio, para que ustedes tengan al alcance esas armas necesarias para que el día de mañana como abogados cumplan con la misión de la universidad, que es ser honrados, atentos, fieles a quienes ustedes van a ser sus defensores. Muchas gracias, maestro Salvador Rivas, por ese entusiasmo, por ese tiempo que le he dedicado a la organización de este congreso y a todo su equipo. Mis felicitaciones. A usted, señor magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Este 22º Congreso, como lo dice, 22 años, en forma interrumpida, año tras año, poniendo ante ustedes este cúmulo de experiencias y vivencias para aumentar su acervo cultural. Bienvenidos a este Congreso y sé, sin temor a equivocarme, que los resultados después de estos 3 días, 8, 9 y 10 de diciembre de 2020, aunque con estas características muy especiales, no dejará de tener también un Congreso interesante que nos dé muchas, pero muchas oportunidades de ir creciendo académicamente. Muchas gracias por ello al maestro Salvador, muchas gracias, señor magistrado, por estar por aquí con nosotros, y les voy a pedir a todos nos pongamos de pie para hacer la declaratoria inaugural. Hoy martes 8 de diciembre del año 2020, y siendo las 9:05, declaro inaugurado formalmente este 22º Congreso de la Licenciatura en Derecho con el tema de transformaciones y retos del derecho social en México, no dudando que vamos a alcanzar las expectativas, las metas y los objetivos que nos hemos trazado en ello. Enhorabuena, buen día y muchas gracias. Felicidades a todos. ¿Nos podemos sentar, por favor? Muchas gracias, doctor Robles. Agradecemos a las autoridades académicas su importante presencia en la inauguración oficial de nuestro Congreso y les invitamos a continuar con nosotros en primera fila. En un momento refiero a ustedes la trayectoria de nuestro expositor. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco otorgó el reconocimiento Francisco Tenamastli a nuestra universidad gracias a la destacada lucha que hemos hecho en la defensa y garantía de la dignidad humana. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, doctor
Alfonso Hernández Barrón, refirió que nuestra casa de estudios se ha convertido en una institución aliada en la preocupación de acciones que benefician a la sociedad jalisciense desde el ámbito educativo, en la formación de profesionistas y en la contribución de las disciplinas, así como áreas académicas e investigación, pero sobre todo a los derechos humanos. Asimismo, hizo de conocimiento que este galardón es la segunda vez que lo recibe una universidad. La primera fue la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, nuestra alma mater, UNEDEL, quien se enorgullece de recibirlo. Cabe señalar que fueron defensores de los derechos humanos de las comunidades birráricas Saria Viviema Lara Rentería y Martín Carrillo Vázquez, quienes entregaron a nuestra rectora Claudia Robles Morales, así como a nuestro rector fundador, Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría, en representación de toda la comunidad universitaria, este distinguido reconocimiento. Un honor compartir con ustedes la trayectoria profesional de nuestro expositor. Él es abogado, egresado del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. Cuenta con un diplomado en juicios orales en materia penal, un diplomado más en transparencia y protección de datos personales. Está avalado por la Universidad Enrique Díaz de León con maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Del año 1994 al año 2018, colaboró en el Hospital Civil de Guadalajara como abogado postulante en diversas materias, destacando la materia laboral. Es en el mismo año 2018 cuando fue electo para representar a los obreros en la Junta Especial número 11 de la Locación de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En el año 2019 es designado como magistrado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, cargo que le distingue actualmente. Y con el tema Transparencia en materia sindical y diferencias en el apartado A y B, recibimos al magistrado Felipe Gavino Alvarado Fajardo. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si tiene sonido. Ya, sí, okay. Es un placer para mí el que me hubieran tomado en cuenta el día de hoy para la ponencia inaugural. Me siento en casa, se los digo a todos ustedes, alumnos de esta universidad. Hace 21 años fue mi primer congreso, me tocó de manera presencial, hoy las circunstancias han cambiado, pero la intención, la finalidad de esta universidad no cambia. Es que todos ustedes tengan o adquieran los conocimientos necesarios para el ejercicio profesional. Es un aplauso y un agradecimiento que yo le doy a todos los organizadores que me hubieran tomado en consideración. Créanme lo que es un orgullo y
Me siento muy feliz en ese sentido. Pero ya entrando en materia del tema, les voy a dar un antecedente más o menos de lo que es el tema. A mí me toca hablar o les voy a hablar de la transparencia sindical. ¿Y qué tiene que ver la transparencia con los sindicatos? Y primero, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos, para los que no tienen conocimiento profundo en cuanto a qué hacen los sindicatos, les voy a decir, yo he sido sindicalista por algunos años. La labor de un sindicato viene siendo, o de un sindicalista, luchar por tener mejores condiciones de trabajo para tus agremiados. ¿Quiénes son los agremiados? Son los trabajadores. Los trabajadores muchas veces o en algunas empresas pues no conocen ni quiénes son sus representantes sindicales. Por eso también hubo una reforma laboral en el año, desde la Constitución desde el 2017, en la Ley Federal del Trabajo desde el 2019, 1 de mayo del 2019, y cambian las circunstancias de cómo elegir a sus representantes, y es un tema que abordaremos más adelante. Nada más esto se los digo como un poco de antecedente. Los sindicatos, hay sindicatos gremiales, que son los que representan a los trabajadores de las empresas, y hay sindicatos de los organismos públicos descentralizados, de las dependencias, que son sindicatos burócratas. Esos sindicatos burócratas, algunos, no todos, reciben algún tipo de recursos públicos. Y los recursos públicos pueden ser desde donaciones en especie, puede ser dinero, a efecto de que realicen algún tipo de eventos sociales, culturales, deportivos, cualquier finalidad, ¿no? En especie puede ser un inmueble que les prestan como instalaciones, y como todo eso viene de un recurso público, pues se tiene que rendir cuentas. Bajo ese contexto, podemos poner la primera diapositiva, por favor, bajo ese contexto, la que sigue. La transparencia en materia sindical, pues no solamente va a ser de interés para los trabajadores o agremiados a un sindicato, sino también es de un interés general. ¿Qué pasa si yo como ciudadano o cualquiera de ustedes tiene la inquietud de saber cuánto recibe de recursos públicos un sindicato? Vamos a poner el nombre, el sindicato de Guadalajara. Entonces yo meto una solicitud ante transparencia, ante la unidad de transparencia, y digo, a ver, quiero saber cuánto dinero recibe el sindicato de Guadalajara. Y me tienen que contestar. Y también me tienen que decir, o si yo quiero saber en qué se gastó ese dinero, pues también me tienen que informar. Ese es un derecho a transparentar recursos públicos. No vamos a confundir o no confundamos lo que vienen siendo recursos públicos con rendición de cuentas. El recurso público, como ya lo dije, emana de, no sé, la administración pública, podría ser del presidente municipal. Él le otorga un dinero al sindicato del Ayuntamiento de Guadalajara, y ese recurso es el que se tiene que transparentar. Pero ¿qué pasa con las cuotas sindicales? ¿Son parte de lo que se tiene que transparentar? La respuesta es no. Eso no se tiene que o no se debe informar, o no tiene obligación de informarlo el sindicato vía transparencia. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que hacer el sindicato para rendir cuentas a sus agremiados? Ojo, a sus agremiados, no al público en general, como es el tema de la transparencia. En sus estatutos normalmente viene un apartado de en qué tiempo deben de rendir cuentas a sus agremiados, y es vía asamblea. Esa es la diferencia en cuanto a la transparencia de los recursos públicos, que es de interés general, y la rendición de cuentas, que es sobre las cuotas que aportan los trabajadores y de las cuales les tiene que rendir cuenta los directivos de una organización sindical.
Por eso, ponemos la siguiente diapositiva, por favor. En ese tema de la rendición de cuentas, tenemos 4 legislaciones que son de interés. La primera, ¿de dónde emana la obligación de rendir cuentas? ¿Y quiénes son los que deben de rendir cuentas? Es desde el artículo 6º constitucional, ahí viene el derecho fundamental que deben de gozar todos los ciudadanos a que le rindan cuentas. Y luego tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la que contempla los requisitos mínimos sobre los que deben de rendir cuentas las organizaciones sindicales o cualquier sujeto obligado en materia de transparencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que más adelante les voy a decir cuál va a ser su ámbito de aplicación, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. Ojo, cada entidad federativa tiene su legislación, esa es la legislación local. ¿Y por qué tanta? O sea, les voy a lo mejor no lo habíamos notado, o alguien sí observa demasiado, en las ramas del derecho son pocas las que tienen una legislación general, una legislación federal y una legislación local. Si ustedes lo ven, por ejemplo, la Ley General de Salud, pues habla sobre, es de aplicación para todo el territorio mexicano, pero no tiene una ley federal de salud. Aquí es la diferencia, que sí hay una ley general, una ley federal y una ley estatal. Siguiente, por favor. En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su ámbito de aplicación, como ya lo dije, es para todo el territorio nacional. Contempla los requisitos mínimos indispensables o las obligaciones mínimas indispensables que debe de rendir el sujeto obligado. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los que la misma ley establece. En este caso son todas las dependencias gubernamentales que ejercen recursos públicos y hacen funciones de autoridad. En materia de sindicatos, únicamente son obligados los sindicatos que reciben recursos públicos. No todos los sindicatos reciben recursos públicos. Ejemplo, si existe un sindicato de los del apartado A, que es un sindicato de llanteros, por decir así. El sindicato de llanteros no recibe recursos públicos, recibe únicamente las cuotas sindicales de sus agremiados y a lo mejor los apoyos que les da los patrones. Entonces, al no conformar recursos públicos, no están obligados a transparentar. A diferencia, voy a hablar de un sindicato del apartado A, que es de los organismos públicos descentralizados, y más adelante les voy a explicar por qué el apartado A son los organismos públicos descentralizados. Un sindicato, vamos a poner el del Hospital Civil de Guadalajara, es un organismo público descentralizado. Ese sindicato recibe recursos públicos, sí recibe recursos públicos, y ese sindicato está obligado a transparentar cuánto recibió y en qué lo gastó. Pero, reitero, únicamente los recursos públicos. Hay otros sindicatos que son de dependencias gubernamentales, por ejemplo, no recuerdo bien si es el del Comude, o cualquier otro sindicato creo que sí es el Comude el que no recibe recursos públicos, solamente se mantienen de sus cuotas. El sindicato del Tribunal de Arbitraje y Escalafón no recibe recursos públicos, entonces nada más se mantiene de las aportaciones de sus agremiados. ¿Ellos están obligados a transparentar los recursos? No, no están obligados. Siguiente, por favor. Luego viene la misma ley general, contempla, voy a enfocar el tema nada más a lo que es la materia laboral. El artículo 78 de la Ley General de Transparencia obliga o dice que las autoridades administrativas jurisdiccionales en materia laboral deberán de poner a disposición del público y mantener actualizada la siguiente información. Y luego dice, los documentos con los que se constituye un sindicato, tiene que ser el acta de asamblea, tiene que ser cuántos agremiados tienen, tiene que
transparentar el número de agremiados, los nombres de los agremiados, el nombre de los integrantes del comité, entre otras cosas que se tienen que transparentar. Reitero, eso viene en el artículo 78. Además de cómo está conformado un sindicato, también tiene que transparentar las tomas de notas que ha tenido cada sindicato. ¿Qué es la toma de nota? Para aquellas personas que no estén familiarizados con el derecho laboral, voy a hacer un paréntesis aquí. El derecho laboral tiene dos vertientes, uno que es el derecho individual del trabajo y otro el derecho colectivo. El derecho colectivo conoce de lo que son las organizaciones sindicales. Entonces, tiene también la Junta de Conciliación actual, porque ya está en vías de bajar la cortina y transformarse a juzgados, pero la Junta de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, estoy delimitando ahora sí que el tema aquí al Estado, pero puede ser aplicable también a otros estados de la República. Tenemos dualidad de funciones. La dualidad de funciones, ¿cuál es? La jurisdiccional y la administrativa. ¿En qué consiste la jurisdiccional? Pues obviamente la impartición de justicia. ¿En qué conoce la función administrativa? Pues en el registro de asociaciones. Y cuando hacemos nosotros como autoridad el registro de una organización sindical nueva o algún cambio de comité de algún sindicato que ya tiene registro, entonces nosotros otorgamos una toma de nota. Esa toma de nota es el documento con el que adquiere personalidad jurídica un sindicato. Entonces ya cerramos el paréntesis y esos son los temas que tenemos que transparentar como autoridades. Las tomas de nota, los estatutos de la organización sindical, el padrón de socios, las actas de asamblea que realizan los sindicatos y que son depositadas ante la autoridad administrativa. Siguiente, por favor. Los reglamentos interiores del trabajo, los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, los documentos contenidos en el expediente. El expediente sindical, desde que adquiere su registro, se le asigna un número y ese número, cualquier promoción, cualquier cambio o cualquier asamblea que realicen las organizaciones tiene que ser depositada ahí para que adquiera la validez jurídica necesaria. Siguiente, por favor. El artículo 79 de la Ley General de Transparencia habla de las obligaciones que deben de tener los sindicatos frente a la ciudadanía. Y es muy claro ahí, lo puse hasta en negrita para el auditorio que lo pueda percibir, dice que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible en forma impresa para consulta en los respectivos sitios de internet. ¿Esto qué es? Si yo soy un sindicato que recibo recursos públicos, pues debo de informar a la ciudadanía en general, no nada más a mis agremiados, cuánto recibo, en qué lo voy a gastar, con qué acredito ese gasto. Esos son los datos que deben o podemos solicitar a través de transparencia. ¿Qué pasa si no lo cumple el sujeto obligado? Pues entonces puede acudir a ustedes o realizar un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y obligan al sujeto obligado a que genere la información en caso de que no exista o no lo hubiera hecho. También el artículo 79 nos habla de qué requisitos, estoy hablando de la ley general, dice, esos son los requisitos mínimos que debe dar publicidad un sindicato. Les voy a hacer el comentario de que hay sujetos obligados directos y hay sujetos obligados indirectos. ¿Cuáles son los sujetos obligados directos? Los que reciben recursos públicos una cierta cantidad de dinero y están obligados a tener su propia unidad de transparencia. Y los sujetos obligados indirectos son aquellos
que reciben poco recurso público. Puede ser un sindicato que únicamente reciba las instalaciones donde tienen su sede, no reciben dinero en efectivo, entonces pues están obligados a transparentar porque sí reciben un recurso público, a lo mejor al tener en posesión un inmueble, pero no tienen la obligación de generar una página de internet porque a lo mejor no tienen recursos para eso, y el sujeto obligado, el que le da el dinero, que viene siendo a lo mejor la institución o dependencia que le presta el inmueble, ellos en su página de internet deben de tener un espacio para que el sindicato transparente el uso que le da a ese inmueble. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí viene una parte en el artículo 74 de la Ley Federal de Transparencia. Aquí yo les dije que les iba a decir cuál era el ámbito de aplicación. La Ley General era para toda la República. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es únicamente de aplicación para las entidades federales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, cualquier dependencia pública, el Congreso de la Unión o niveles de gobierno, pero a nivel federal. Esa es la legislación que les aplica a ellos. Y dice, los sindicatos, y ya en el tema sindical, dice, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible los respectivos sitios de internet, la información aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley General. Esto es, nada más hace referencia que los sindicatos de las entidades federales o de los entes federales tienen también la obligación de rendir cuentas conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La siguiente, por favor. En el ámbito local también tenemos una legislación que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y esa va un poquito más allá. Primero les voy a hablar de lo que tiene que, de los mínimos, de la Ley General prevé los mínimos requisitos indispensables que se deben dar la publicidad, pero la ley del Estado de Jalisco pone otros requisitos más, porque la información o el derecho fundamental es progresivo, entonces se extiende un poquito más en cuanto a los requisitos mínimos que debe de transparentar las instituciones públicas del Estado de Jalisco. Y el artículo 16 ter dice, la información fundamental de las autoridades laborales es, y también lo delimitó el tema, a las autoridades laborales. Dice, es información fundamental del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Dice, la obligatoria para todos los sujetos obligados. ¿Qué es esto? Lo que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dice, los documentos del registro de los sindicatos que deben contener, dice, entre otros, el domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes, y así se pueden ir o nos podemos remitir a lo que dice la Ley General. Siguiente, por favor. Actas de asamblea. ¿Podrán hacerla un poquito más grande la diapositiva? Perdón. Bueno, en realidad eso ustedes ya lo están visualizando. Sin embargo, reitero que los requisitos mínimos indispensables están en la Ley General y los requisitos que amplía esa obligación de los sujetos obligados está prevista en la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco. Siguiente, por favor. Y en el tema de los sindicatos, además de la que contempla igual la Ley General, nos pone los requisitos que están ahí en la parte final, y que lo que está en negrita es algo que tenemos que resaltar en el tema de los sindicatos, porque yo les decía que los sujetos obligados, cuando reciben cierta cantidad de recursos públicos, deben de generar su página de internet, y que también cuando es un sindicato que recibe muy pocos recursos públicos
e incluso no tiene su página de internet, cumple con su obligación, de acuerdo a la ley, como sujeto, a través del sujeto obligado, que vendría siendo la entidad pública que le genera el recurso. Y eso es en lo que se puede apreciar en el punto 3 de la diapositiva que estamos viendo. Siguiente, por favor. Ya retomando el tema inicial, cuando hablábamos de cómo tenemos que, o qué recursos se tienen que transparentar, les decíamos que solamente son los recursos públicos. ¿Y por qué no vamos a transparentar las cuotas sindicales que reciben las organizaciones sindicales? Pues porque es parte del patrimonio. Y eso lo pueden observar ustedes en la jurisprudencia que está en pantalla, donde claramente especifica qué tipo de recursos sí se tiene que transparentar o dar información al público en general, y también qué información se tiene que dar a los agremiados y a través del mecanismo de la rendición de cuentas. Con esto cierro el tema de la transparencia sindical y damos paso al tema de las diferencias entre apartados A y B del artículo 123 de la Constitución mexicana. Está estrechamente ligado todo el tema del artículo de la legislación laboral con el tema de la transparencia sindical, en el sentido de que la transparencia sindical, pues existen organizaciones sindicales, que sí reciben recursos públicos y que están en el apartado A. Y también hay organizaciones sindicales que están en el apartado B. Yo les decía que por qué algunos sindicatos del apartado A reciben recursos públicos. Eso es muy sencillo, porque la legislación local prevé que las controversias de los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores se ventilarán en la Junta Especial número 11 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Y esto es un invento? No. Esto es una facultad que les otorga la Constitución a los estados para que ellos legislen en cuanto a los conflictos que llevan a cabo o en cuanto a los conflictos que se susciten entre los trabajadores y sus dependencias. Eso está previsto en el artículo 116 constitucional, fracción sexta, y de ahí es donde emana desde el 2008, se crea la Junta Local Especial número 11 y conoce nada más de las controversias de los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, y también esa competencia cambió a partir del noviembre del 2017, si mal no me equivoco, donde esa competencia se extingue y se faculta, hubo una reforma a la Constitución del Estado y contempla que los servidores públicos que trabajan ya en los organismos públicos descentralizados pueden acudir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En ese contexto, y antes de dar más avance al tema, les voy a hablar un poquito de lo que es la historia de dónde nace el apartado B en el artículo 123 constitucional. Resulta que cuando en la época del previo a la conquista de los españoles, pues había mucha esclavitud en el Estado mexicano, en México. Se fue erradicando, fueron cambiando las costumbres, fueron dando o adquiriendo ciertas libertades los mexicanos, y hasta que llega Benito Juárez al poder, empieza exige que se cree un código civil para regular las relaciones civiles de aquí o los derechos civiles de los ciudadanos, y ahí es donde por primera vez en la historia se les reconoce a los trabajadores una especie de contrato
para prestar sus servicios ante un patrón y la finalidad era erradicar con la esclavitud. O sea, no tanto el interés social o el derecho social que debería de regir, simplemente pues la finalidad en aquel tiempo, según los historiadores, era erradicar con la esclavitud. ¿Por qué? Porque antes obligaban a los trabajadores, a los jornaleros a trabajar desde que salía el sol hasta que se metía, entonces no había ningún requisito mínimo para que ellos pudieran prestar su servicio y obtener una retribución a cambio de ese trabajo prestado. Fue hasta 1917, cuando se incluye en la Constitución de 1917, se incluye el artículo 123 constitucional y se contempla por primera vez los derechos de los trabajadores constitucionalmente. Pero en esa Constitución de 1917 dejaba la legislación secundaria a los estados. Entonces, había en algunos estados donde se legislaba que el trabajo doméstico, pues sí existía una relación laboral, y en otros estados quedaba fuera. Ejemplos como estos, pues había muchos. Entonces, ante la falta de uniformidad, lo que se hizo hasta 1929 fue que se quitara esa facultad que se les había dado a los estados para legislar en materia laboral, y se crea la primera ley federal del trabajo. Primero fue en 1929, se le quita la facultad a los estados, y hasta 1931 se hace la primera ley federal del trabajo. Ahí empiezan los problemas en el apartado B, que hoy conocemos como apartado B, porque el apartado A, o nada más el artículo, la Ley Federal del Trabajo, no contemplaba a los servidores públicos o funcionarios públicos. Entonces, decía en su artículo 2 de aquel tiempo que se dejaba a los a las instituciones. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, el artículo 2 señalaba expresamente: las relaciones laborales entre el Estado y los trabajadores estarán regidas por las leyes del servicio civil que se expidan. Y nunca se expidió esa legislación, seguía el problema. Fue hasta 1938 que se expidió un estatuto de los trabajadores, cuando el general Lázaro Cárdenas se encontraba en el poder. Y ese estatuto, de alguna forma, ya regulaba más o menos el trabajo que realizaban los funcionarios públicos o servidores públicos, porque se dieron cuenta que no encajaba lo que venía siendo el trabajo de o la legislación que aplicaba para jornaleros o para cualquier tipo de contratación con los servidores públicos. Y fue así que entonces, en el año de 1960, el siguiente por favor, en el año de 1960, el presidente Adolfo López Mateos incluye el apartado B del artículo 123 constitucional, y fue hasta 1963 que se crea la primera ley federal para los trabajadores al servicio del Estado, donde ya se daban cuenta qué contenía, o se fijaban unas reglas específicas para los servidores públicos. Bajo ese contexto de que ya tenemos de dónde nace el artículo o el apartado A y B del artículo 123, pues vamos a hablar un poquito de las diferencias de ambos apartados. Dice el artículo 123 en su primer párrafo, dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proveerá la creación de empleos y organización social de trabajo conforme a la ley. Este parrafito es muy importante porque es el que contempla el derecho humano. Dice, es un derecho fundamental y tiene dos vertientes. Uno es derecho al trabajo y otro derecho en el trabajo. ¿Y el derecho al trabajo qué es? Se preguntarán ustedes. El derecho al trabajo
dice, es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Bajo esa definición, ustedes analizarán que el derecho fundamental del trabajo nos sirve para desarrollarnos o ejercer algún otro tipo de derecho humano. Ejemplo, el derecho a la libertad. Pues sí, yo puedo ser libre, pero ¿en qué me sirve el derecho humano al trabajo en relación con el derecho a la libertad? Pues este nos tiene 3 elementos fundamentales, que es, 1, la libertad de ejercer cualquier profesión sin que ninguna autoridad nos restrinja o nos diga qué tenemos que estudiar o qué profesión tenemos que ejercer o qué oficio realizar. Esa es una de las libertades que el Estado debe garantizar. Así también el derecho a tener un trabajo que implica obligación positiva para el Estado. ¿Y qué es esto? Pues que el Estado debe de generar políticas tendientes a que siempre los ciudadanos tengan empleo y más que tengan un empleo, tengan opciones de empleo. Porque imagínense que la política del Estado sea nada más generar pura construcción. Vamos a tener una población pues, de puros oficiales de la construcción. ¿O qué tal si dice, pues voy a generar políticas nada más para hacer zapatos? Pues la población y todos nuestros planes de estudio y demás pues tendrán que ir enfocados a crear zapatos, a crear diseño de zapatos, a X cosas. Entonces las políticas del Estado deben de ser mediante un abanico muy amplio para generar opciones a los ciudadanos y que puedan o que podamos nosotros dedicarnos a lo que más nos guste. De esa forma, también tenemos que tener un trabajo digno. Dice, toda vez que el trabajo debe cumplir un mínimo de condiciones justas. Entonces, el trabajo digno, o sea, yo decido ser abogado porque pues, tengo la libertad de elegir qué ser, debo de tener opciones de trabajo, y esas son las políticas del Estado, y que ese trabajo también sea bien remunerado. ¿Cómo creen que, por ejemplo, se regula el salario de los abogados? Pues hay un arancel, y ese arancel está expedido por autoridades gubernamentales. Entonces, de esa forma, o ese es el ejemplo de cómo el derecho humano lo protege el Estado, el derecho humano al trabajo lo protege el Estado y todas sus vertientes. Y el derecho del trabajo, derecho humano en el trabajo, siguiente diapositiva, eso lo contemplamos o está contemplado en el artículo 123 constitucional. Regresamos una, por favor. Está contemplada desde la Constitución Mexicana de 1917 y está consagrada en el artículo 123. ¿Por qué está consagrado ahí el derecho humano en el trabajo? Porque ahí te dice la duración de la jornada, porque ahí te dice que debes de percibir un salario a cambio de ese trabajo prestado, te dice que debes de gozar ciertas vacaciones, que debes tener cierto periodo de vacaciones para el descanso, en fin, te protege como ser humano. Entonces, el artículo 123 contiene un derecho fundamental y protege ambos aspectos, derecho humano en el trabajo y derecho humano al trabajo. Entonces, seguimos, por favor. El análisis del artículo 123 constitucional lo vamos a focalizar, lo vamos a centrar y lo vamos a iniciar conforme el derecho burocrático. Del artículo 123, el artículo 123, apartado B, tenemos un concepto de lo que viene siendo el derecho burocrático. Dice Acosta Romero, rama del derecho laboral que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diversos niveles, federación, estados y municipios, así como los derechos y obligaciones que de ellos surjan. ¿Qué es esto? Pues nos fija el ámbito de competencia del apartado B, o del apartado del artículo 123. Nos delimita a que si yo trabajo en una dependencia pública, ya sea en cualquier nivel de gobierno,
sea nivel federal, local o municipal, organismo público descentralizados, que ahí le faltó esa partecita de esta definición. Entonces, ¿qué tipo de normatividad me deben de aplicar? Pues me deben de aplicar el apartado B del artículo 123. Ahorita les voy a decir dónde aplica el apartado A. El apartado A dice, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo tipo de contrato. Esto es, por exclusión, si yo trabajo en una dependencia pública, no me aplica el apartado A. Pero hay un pequeño detalle que lo abordaremos más adelante. No, nos regresamos, por favor. Y del apartado B también tiene sus excepciones. Si se fijan, si me habla que si yo trabajo en cualquier nivel de gobierno, a nivel federal, local o estatal, pues todo me indica que por ser empleado de gobierno, pues me debe de regir el apartado B en cuanto a la aplicación de la normatividad en relación a los conflictos laborales. Pero no, también tiene sus excepciones. Por ejemplo, el Poder Judicial le deben aplicar en las reglas del apartado B, sí le aplican, pero no hay competencia, por ejemplo, en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ya sea a nivel federal o a nivel local, pues el ámbito de competencia es en cuanto a instituciones del legislativo, prácticamente del ejecutivo, y queda excluido el Poder Judicial. ¿Quién conoce los conflictos del Poder Judicial? Ellos mismos. Y cuando hablamos regresamos todavía, por favor, cuando hablamos de las controversias que se susciten entre los trabajadores de la Suprema Corte y la Suprema Corte, valga la redundancia, conoce la propia Suprema Corte de esas controversias. También quedan excluidos los policías, en este caso, los ministerios públicos, donde no es competencia, si bien les aplican las reglas del apartado B, pero no es competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, reitero, ya sea a nivel federal o a nivel local, de conocer de ese tipo de conflictos, si bien son laborales, pero están excluidos desde el mandato constitucional. ¿Qué tribunal debe de conocer de esos conflictos? El Tribunal Administrativo, y así expresamente lo dice el propio apartado B. Ahora sí, seguimos, por favor. Se me olvidaba decirles también, por ejemplo, los militares, si bien son servidores públicos, ellos tienen su propia legislación, ellos tienen su propio tribunal. Entonces, también sí les aplican las reglas, pero la impartición de justicia no se da en los tribunales de arbitraje y escalafón, ya sea a nivel federal o a nivel local. En el apartado A, las resoluciones actualmente se dan en la Junta de Conciliación y Arbitraje, salvo algunos estados que ya inició la aplicación de la reforma laboral del 2019, entre ellos Zacatecas, pero les voy a hablar de lo que actualmente está sucediendo y luego ya me meto a los tribunales judiciales. Actualmente, si yo soy un trabajador soy mesero y tengo un conflicto laboral, pues mi competencia es ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. O si yo trabajo en una fábrica de pinturas, pues la competencia es ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí voy y me peleo, ahí me llevan todo el procedimiento y de ahí mismo va a emanar un laudo. A diferencia, por ejemplo, de los del apartado B, que sus controversias, por ejemplo, si yo trabajo en un organismo público descentralizado, tengo una jurisdicción concurrente. ¿Y qué es esto de la jurisdicción concurrente? Pues como la ley prevé que puedo acudir ante la Junta de Conciliación o ante un tribunal de arbitraje y escalafón por ser servidor público a que me impartan justicia laboral, pues entonces yo puedo presentar mi demanda en la Junta de Conciliación o la puedo presentar en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. ¿Y hay conflictos de competencia? Claro que hay conflictos de competencia. De acuerdo a la reforma constitucional que hubo en el 2017, la Constitución del Estado de Jalisco, esa competencia, si yo trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, pues es un organismo público descentralizado,
soy despedido, acudo ante la Junta Local de Conciliación, presento mi demanda y mi demanda se va a radicar ahí. Y luego llega el hospital y me dice, no, la competencia no es en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es en el Tribunal de Arbitraje de Escalafón, de acuerdo a la ley. Y se promueve su incidente y lo van a resolver. Pero, ¿qué elementos debe tomar la autoridad para resolver si se quedan con la competencia ellos o no? Es el decreto de creación del organismo público descentralizado y el acuerdo de concertación laboral. ¿Qué es esto? A ver, si en el acuerdo de concertación laboral dice que te van a aplicar las condiciones generales de trabajo, entonces la legislación aplicable es la del Tribunal de Arbitraje de Escalafón o la ley para servidores públicos. ¿Por qué? Porque el apartado A no contempla condiciones generales de trabajo, contempla contrato colectivo. Ya me adelanté un poquito al tema, pero ahorita se los explico de manera más profunda. Seguimos aquí, dice, los conflictos individuales colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Los conflictos entre el Poder Judicial y la Federación y sus servidores públicos serán resueltos por Colegio de la Judicatura, Consejo de la Judicatura. Los que se susciten entre la Suprema Corte y de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. Es el tema que ya hemos visto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente también, por favor. Aquí es donde viene una jurisprudencia que nos fija los parámetros para resolver las controversias en cuanto a la competencia que hagan valer, las excepciones de incompetencia que hagan valer las partes en una controversia laboral. Es el fundamento que nosotros utilizamos para resolver ese tipo de incidentes y se los hago del conocimiento a ustedes, de que, por ejemplo, si yo me quedo con la competencia, yo como magistrado del Tribunal de Arbitraje de Escalafón, me quedo con la competencia de un asunto de un trabajador del CIAPA, pues mi obligación es resolver esa controversia aplicando no solamente la ley para servidores públicos, sino que tengo que aplicar la ley que dice su decreto de creación. Si dicen que se regirán sus relaciones de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo, entonces sí me quedo con la competencia, pero tengo que aplicar la Ley Federal del Trabajo y prescindir de la aplicación de la ley la ley para servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Por eso, en la parte final de la jurisprudencia que ustedes tienen en pantalla, dice, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Eso es lo que a nosotros nos marca la pauta para poder resolver las controversias conforme a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo o la Ley para Servidores Públicos. Perdón. Entonces, ante esa jurisdicción concurrente, retomo el caso que había puesto, yo soy trabajador del Hospital Civil, me despiden, presento la demanda ante la Junta de Conciliación, se declara incompetente la Junta porque sí, efectivamente, logran acreditar que tienen que aplicar las condiciones generales de trabajo y, por ende, pues yo no voy a aplicar la ley para servidores públicos en la Junta 11. Se remite la competencia al Tribunal de Arbitraje de Escalafón y ellos sí van a llevar su procedimiento conforme a las reglas previstas en la ley para servidores públicos del Estado de Jalisco. Y caso contrario, que cuando acude, por ejemplo, un trabajador del CIAPA, que también es un organismo público descentralizado, pero su decreto de creación dice que se aplicará la Ley Federal del Trabajo, entonces nosotros como Tribunal de Arbitraje de Escalafón, en este momento podemos declinar la competencia en favor de la Junta Local número 11. ¿Por qué? Ellos que apliquen la Ley Federal del Trabajo. Nosotros nos enfocamos más en la aplicación de la ley burocrática. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. Pero ahorita
hay dos instancias en las cuales pueden acudir los trabajadores. ¿Y para qué mezclar una ley con la otra? Caso contrario va a ser el día que la Junta Local cierre sus puertas, que ya no tenga o que ya no pueda recibir demandas, entonces la competencia va a ser allá en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque las reglas van a cambiar. Lo van a hacer o lo podrán hacer, sí lo podrán hacer, mientras no haya una reforma en la Constitución de que diga los servidores públicos en relación a la extinción de la Junta Local, la competencia va a ser en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pues entonces van a poder acudir a los tribunales judiciales. Ahí hay un trabajo legislativo que tendrán que hacer para efecto de no generar incertidumbre a los trabajadores. Hay algunos trabajadores que sí les va a convenir pues, llevar sus juicios o que sí les conviene y así lo ven. Respeto el punto de vista de cada uno de los trabajadores o de los abogados que litigan en materia laboral que dicen, no, yo me quedo, para mí es mejor la impartición de justicia en los juzgados, pues entonces, bajo ese contexto y bajo esa legislatura que tenemos, podrán acudir a un juzgado a dirimir su controversia. Pero también está facultado el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para resolver ese tipo de controversias. Siguiente, por favor. En el tema sindical, quiero hacer una observación. Sabemos que hay sindicatos del apartado A y del apartado B, pero cuando hablamos de un sindicato de burócratas, quiero hacer notar esta fracción. Dice, los trabajadores tendrán el derecho a asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Adelantamos una diapositiva, por favor. Otra, por favor. Ahorita le regresamos a ver otra. Aquí, los sindicatos podrán adherirse a la federación. No, otra. Ahorita otra, a ver si viene aquí. No regresamos. Ay, no, ahí está. Cuando hablamos de un sindicato de burócratas, el ámbito de aplicación, pues obviamente, o la competencia de ellos es agremiar a trabajadores al servicio del Estado, en cualquiera de los niveles. Cuando hablamos de un sindicato puede ser de albañiles, porque si lo hay, puede ser de llanteros, un sindicato de cualquier rama. Entonces, ellos tienen o generan un contrato colectivo de trabajo o un convenio que se celebra entre uno o varios patrones y entre una o varias empresas. Y puede haber sindicato de trabajadores y puede haber sindicato de empresas. Y ahora sí, nos regresamos a la diapositiva que estábamos. Cuando hablamos de que puede haber sindicatos de trabajadores o sindicatos de patrones, en el apartado B no hay sindicatos de patrones. Es una de las observaciones que yo les quería hacer. Nos regresamos otra más, por favor. Y también, cuando hablamos de esa partecita del párrafo de la fracción décima del artículo 123, apartado B, dice, los trabajadores tendrán derecho a asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Ojo, aquí dice asociarse, no a formar sindicatos. Cuando hablamos de eso, de asociarse, por ejemplo, los policías tienen sindicato. ¿Alguien conoce un sindicato de policías? No hay. Pero si se fijan, aquí hay una apertura, hay una puerta, por ejemplo, para ese gremio, que son los policías, de que se pueden asociar. ¿Cómo se les va a reconocer su personalidad? Bueno, no dice cómo. Ni la ley federal para trabajadores al servicio del Estado lo prevé, ni la legislación local, pero constitucionalmente sí reconoce el derecho de asociarse y es para todos los servidores públicos. Dice, asimismo, hacer uso del derecho de huelga
El derecho de huelga en el apartado B está muy limitado. Y ahorita les voy a explicar por qué. En el apartado A, si un sindicato actualmente quiere ir no sé, ve que están haciendo una construcción y quiere firmar un contrato con ellos, pues va y lo promueve ante la Junta de Conciliación y los emplaza a huelga. Y eso obliga a que los trabajadores pues, se afilien con él, porque obviamente ni lo conocen, afilen los trabajadores y le pagan cierta cantidad por la firma de ese contrato. Así es como funcionan actualmente los sindicatos. En el apartado B, para que un trabajador o un sindicato, perdón, pueda emplazar a huelga, tiene que existir una violación a los derechos de manera general y permanente. Si no se cumple ese requisito, entonces nunca va a poder estallar una huelga un sindicato de servidores públicos en una institución pública. Entonces, se fijan, sí está previsto el derecho a la huelga, pero en lo que yo tengo de vida y de acuerdo a la historia, no ha estallado ninguna huelga en ninguna dependencia pública. ¿Por qué? Porque tiene un candado ahí. A nosotros como tribunal nos han exigido, nos han peticionado el estallamiento a huelga en un ayuntamiento, pues sí, pero acreditar que es una afectación permanente y generalizada, pues es casi imposible. Entonces, sí está el derecho contemplado, el derecho a huelga para los sindicatos de servidores públicos, pero es muy difícil. Por eso lo que hacen los sindicatos actualmente es, pues se manifiestan. Y es la única forma de presionar a las autoridades, porque si dicen, hacemos un paro, cerramos una dependencia, no, hay una ley de responsabilidades que si hay alguna afectación a la institución pueden ser incluso inhabilitados como servidores públicos. Entonces, ¿está limitado el actuar de los servidores públicos? Sí, totalmente. Por eso los del apartado A, pues sí, muchos trabajadores de organismos públicos descentralizados y malos sindicatos, pues les suena atractivo que les apliquen el apartado A en cuanto a las huelgas, porque ahí sí está prevista la huelga y la pueden hacer el emplazamiento. ¿Se ha dado? No, yo no he visto ninguna huelga. Por ejemplo, los amigos del sindicato del CIAPA, pues ellos cada año hacen su negociación en cuanto a los incrementos. Tienen buenas prestaciones, pero les ha costado su lucha. Y ellos, si tú les preguntas a ellos que si quieren o que migren ya al apartado B por ser servidores públicos, ellos no les suena atractivo. Para ellos lo atractivo es, voy en plazo a huelga, obtengo lo que necesito o entro en una negociación y ya. No, nunca estalló la huelga, pero me sirve de presión y me sirve para hacerme notar ante mis agremiados. Cada quien o cada organización sindical pues, tiene su forma de hacer valer sus derechos, ¿no? Ante la dependencia correspondiente. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les pongo un comentario de algunas observaciones que se dan exclusivamente en el apartado B. Dice, ya les comenté el primero, que es el derecho de asociarse, que si bien no habla sobre el derecho de formar sindicatos, pero sí el de asociarse. Hacer efectivo el derecho de huelga pues se torna un tanto difícil, y ya se los comenté también. Dice, se hace referencia sobre la huelga ilícita. Dice, como ya se comentó, se exigía previo a la reforma del apartado A, consagrar la mayoría del… aquí hay un tema interesante. Por ejemplo, aparte de que ponemos la siguiente diapositiva, por favor. No, a ver, una antes. A ver si esté… Una más. No, entonces, otra después. Les voy a decir… Por ejemplo, en la ley federal para trabajadores del servicio del Estado, en el artículo 99 y 100, pues contempla que además de que tiene que ser una afectación generalizada y permanente, pues también tienen que reunir las 2/3 partes de los agremiados que estén a favor de la huelga. Entonces, también, pues era un candadote, nunca se podía estallar una huelga o nunca se ha podido estallar una huelga
en una dependencia pública. Esa exigencia, pues, actualmente ya está contemplada en la Ley Federal del Trabajo para los otros sindicatos. Si yo, a partir de la reforma, si yo sindicato quiero tener la titularidad de un contrato colectivo, pues primero tengo que acreditar que soy el sindicato mayoritario. 2, que ese contrato colectivo está consensado con todos los trabajadores y que el 50% más uno de los trabajadores está de acuerdo con ese contrato. Entonces, son requisitos que ya prevé el apartado A para poder firmar un contrato colectivo. Y también el requisito de las 2/3 partes para poder estallar una huelga. ¿Esto qué es? Le amarraron las manos ya a los sindicatos del apartado A para, no lo quiero decir como tal, tómenlo nada más como algo es para explicar, pero les amarran las manos para extorsionar, para evitar que se extorsione a los patrones, porque antes lo usaban muchos sindicatos, no quiere decir que todos, algunos sindicatos lo utilizaban como una herramienta jurídica para ir a decirle al patrón, a ver, si no me das 5, 10 mil pesos por la firma de este contrato, te voy a estallar a huelga. Y el estallamiento a huelga, las consecuencias era, pues te paraban la obra, te cerraban la empresa, y no le quedaba otra al patrón más de que pues apechugar y soltar el dinero. Eso se está limitando ahora con la implementación de la reforma laboral, donde ya faculta que a los trabajadores, para que ellos elijan a sus propios representantes sindicales mediante un voto directo, libre, secreto, y además los hace partícipes en la toma de decisiones de las prestaciones que se van a reclamar en los contratos colectivos, así como en los estallamientos de huelga. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya de acuerdo con los parámetros de la reforma laboral? Si yo sindicato voy y quiero emplazar a huelga a un patrón, a una constructora que está realizando la construcción de un edificio que tiene 50 trabajadores, llego, lo emplazo, pero me va a decir, a ver, acredítame que tiene la representatividad de los trabajadores. Si no ha tenido ese líder sindical, el acercamiento con los trabajadores, ese diálogo y consensuó esa petición, pues nunca va a poder llevar a cabo ese estallamiento a huelga, a diferencia de como actualmente se está haciendo, porque todavía no aplica la reforma laboral todavía en nuestro estado. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Los sindicatos también pueden adherirse a una central o a una federación. Cuando hablamos de un sindicato del apartado A, ellos se afilian a una central, como la CTM, como la CROC, esas son las centrales. Y cuando hablamos de sindicatos del apartado B, ellos no tienen centrales, ellos tienen federaciones. Las federaciones pues son un conjunto de sindicatos que se asocian para representar o fortalecer los lazos entre sus agremiados y diversas organizaciones sindicales. ¿Tienen un fin en común? Sí. Se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué las centrales, o sea, por qué existen las centrales, por qué los sindicatos tenían tanto poder en las juntas de conciliación e incluso lo tienen en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón? Y les voy a decir cuál es la respuesta. Ustedes se acuerdan, o para los que no se saben, ahorita les voy a decir cómo se integra la Junta de Conciliación. La Junta de Conciliación, voy a hablar a nivel local, pero es más o menos lo mismo a nivel federal. La Junta de Conciliación se integra por un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. ¿Cómo se eligen esos representantes? Se votan por ellos. Por ejemplo, a mí cuando me tocó ser representante en la Junta Local número 11,
hubo sindicatos que me propusieron y me inscribo a propuesta de uno de los sindicatos cuando sale la convocatoria y luego se hace una votación de sindicatos. Los sindicatos que tienen toma de nota, que es la personalidad, por ejemplo, que tienen toma de nota de un organismo público descentralizado y tienen su registro en la Junta de Conciliación, son los que pueden ir a votar. Entonces, se agrupan y algunos están en una federación y los que están en esa federación dicen, pues a ver, todo este bloque que conforma la federación da su voto a Felipe, en su caso fue. Y había otros sindicatos que no estaban en ninguna federación, pero también se sumaron. Históricamente, a mí me toca ser de manera unánime votado por todos los sindicatos de servidores públicos de los organismos públicos descentralizados. Y también votan los patrones para designar su representante en la misma junta. ¿Quiénes eran los patrones? En ese caso, nunca habían participado los organismos públicos descentralizados, siempre participaba la Coparmex u otro sindicato de patrones y ellos ponían siempre al representante de los patrones cuando no tenían ninguna injerencia. Por primera vez, cuando fue mi elección, llega el Hospital Civil de Guadalajara y dice, a ver, yo soy patrón, está reconocido mi registro aquí ante la Junta, entonces quiero proponer a un candidato. Y se armó un dilema allí, se salió de todo contexto, de lo que se estaba acostumbrado para la designación de los representantes, y fue un debate jurídico tremendo, que al final de cuentas se llegó a un acuerdo. La Coparmex pone el representante y la suplencia se la dejan al organismo público descentralizado que quiso participar. Esa misma fórmula aplica en todas las juntas de conciliación. Se designaba un representante por parte de los trabajadores, un representante por parte de los patrones y uno por el Ejecutivo Estatal. Entonces, era tripartita. Ahí es donde les digo que los sindicatos tienen peso. Los sindicatos pueden poner a servidores públicos, en este caso sus representantes, y también así lo podían poner en la Comisión de Salarios Mínimos y otras dependencias. Hoy en día, con la reforma, se quita todo eso, se acaba la impartición de justicia tripartita y ahora va a recaer la impartición de justicia en un juez. Ya va a ser decisión unilateral, ya no va a ser colegiada y dejan de ser laudos y se pasan a ser sentencias. En el tema del apartado B, los sindicatos también tienen peso para poner a los magistrados. Ejemplo, soy yo. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tiene 3 representaciones. Una la pone directamente el gobierno del Estado como patrón. Otra representación es la de los trabajadores, que es la de su servidor. Esa la pone la federación mayoritaria. Esa federación que acredite tener el mayor número de agremiados es la que puede poner al magistrado. Y el tercer magistrado lo ponen a propuesta de los colegios de notarios y de las universidades. Ellos lo proponen y entre los otros 2 magistrados, que es el representante del gobierno y el representante de los trabajadores, lo eligen. De todos los que participan, los que son propuestos, a nosotros 2 nos toca elegir quién sería el tercer magistrado. De esta forma, en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se sigue impartiendo justicia de manera tripartita. Todo eso se extingue con la reforma laboral. Ojo, nada más en el apartado A. El apartado B sigue intacto en cuanto a la impartición de justicia. Se acaba la dualidad de funciones en el apartado A en relación a lo jurisdiccional. Se va a que imparta justicia un juez, y en lo administrativo se va al Centro Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones,
donde van a ser los encargados de conocer todos los temas sindicales. Entonces, ya la Junta de Conciliación baja las cortinas, saca el rezago que tiene o los asuntos que tiene ya iniciados, pero cambia todo hay un cambio de la forma en que se trabajaba en cuanto a la impartición de justicia en materia laboral y el registro de asociaciones. Si ustedes se dan cuenta, pues seguimos conservando nosotros como autoridad estatal burocrática la impartición de justicia, o la forma de impartir de justicia tradicional. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Ya para cerrar el tema nosotros, les voy a hablar lo que son las condiciones generales de trabajo y lo que son el contrato colectivo. Las condiciones generales de trabajo se suscriben entre el titular de la dependencia y el sindicato de trabajadores al servicio del Estado. Esto entonces forzosamente tiene que ser, o el nombre lo dice, que es para servidores públicos y debe de contener los requisitos mínimos indispensables. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Que los contempla, por ejemplo, el artículo 88, que dice es la intensidad y calidad del trabajo, las medidas que deben adoptarse para prevenir y realizar los riesgos profesionales, las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas. En fin, las condiciones generales de trabajo contemplan o regulan cómo se deben de dirigir tanto las entidades o los titulares de las entidades con sus trabajadores y viceversa. Y la diferencia con el contrato colectivo es que no nada más es entre el sindicato y un solo patrón, o sea, la dependencia, sino que puede ser el sindicato con varios patrones o un solo patrón con varios sindicatos. ¿Qué delimita o qué diferencia? Que, por ejemplo, los sindicatos tienen que ser de una dependencia. Imagínense que fuera un sindicato de bomberos de Guadalajara, por decir así, y que quiera agremiar a los bomberos de Chiquilistlán. El municipio de Guadalajara tiene 200 bomberos, por decir un número, y el de Chiquilistlán tiene tres bomberos. ¿Qué representación o qué participación pueden tener los bomberos de Chiquilistlán? Entonces, el legislador, previendo esa situación, lo que hace es delimita que los sindicatos tienen que ser por dependencia, no gremiales, a diferencia de los del apartado A. Entonces, al ser por dependencia, pues obviamente, si es un sindicato de bomberos de una dependencia, pues van a tener mayor fortaleza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Chiquilistlán son 18 bomberos y el requisito mínimo indispensable para constituir un sindicato son 20 trabajadores y no pueden constituir un sindicato? Sí pueden. Acreditan que la plantilla de trabajadores o de bomberos es inferior a 20, entonces pueden acudir y pedir el registro de un sindicato de bomberos. O en su defecto, pueden hacer un sindicato de todo el ayuntamiento de Chiquilistlán, donde agremien a todos los bomberos, afanadores, enfermeros si es que tienen, o médicos si es que tienen unidad médica. Entonces, en sí, agremiar a todos los trabajadores. Esa es la forma en que pueden hacer un sindicato, pero es un sindicato por una sola dependencia. Siguiente, por favor. Ya se acaba de comentar eso. Los requisitos que debe tener un contrato colectivo son mayores comparados con los requisitos mínimos que debe tener las condiciones generales de trabajo. En este caso, por ejemplo, dice los nombres y domicilios de los contratantes. Dice las empresas y establecimientos que abarque. Se fijan, ahí está la diferencia. Ese sindicato puede ser de una empresa o varias empresas. Dice la duración o la expresión debe ser por tiempo indeterminado para la obra o contrato de obra determinada. Porque normalmente los sindicatos de los servidores públicos son para personal de base y únicamente pueden ser personal de base
los que pueden agremiarse a un sindicato. Los que son por honorarios o cualquier otro tipo de contratación no pueden formar parte de un sindicato, salvo que tengan reconocido que hacen funciones de personal de base, que es un tema ya complejo y que no es la materia de la que les voy a hablar el día de hoy, pero sí vienen en derecho colectivo. Nada más centro o hago el énfasis en que para que pueda ser agremiado de un sindicato de alguna entidad o de un sindicato burócrata, tienes que ser personal de base. Y a diferencia de quienes pueden ser parte de un sindicato gremial, pues es cualquier trabajador. Así tenga un día o una semana, él puede afiliarse a un sindicato sin ningún pendiente. No importa que no tenga la estabilidad en el empleo, no importa que no sea de base o de planta. Y dice, los salarios en el apartado B, en las condiciones generales de trabajo, no lo contemplan porque no es, el gobierno, desde el presupuesto de egresos, dice, a ver, esos son los salarios para los burócratas, hay una ley que contempla los tabuladores para los burócratas y lo avala la Secretaría de Hacienda. Entonces, desde ahí se fijan los salarios y los incrementos año con año. A diferencia de los del apartado A, que ellos sí tienen que buscar el incremento salarial, independientemente de que lo fije el gobierno en el salario mínimo, también ellos tienen que buscar el incremento salarial a través de la firma de un contrato colectivo de trabajo. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, si en el contrato colectivo que teníamos firmado el año pasado, el sueldo de un albañil era de 330 pesos diarios, para este año quiero que sea de 350 pesos diarios. El sueldo de un electricista, si era de 270 pesos, ahora quiero que sea de 285 pesos. Y así hacen su tabulador y buscan que el patrón les reconozca ese incremento. Una vez que ya reconocido, pueden firmar el contrato colectivo y es depositado en la Junta de Conciliación. Ahora vas a tener que ser depositado ese contrato en el Centro Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones. Entonces, va a ser la autoridad administrativa que le va a dar certeza y validez a esos contratos. Y a eso, a diferencia del apartado B, que si actualizan sus condiciones generales de trabajo y las depositan al tribunal, pues nosotros seguimos siendo competentes y no el Centro Federal de Registro de Asociaciones. Siguiente, por favor. La que sigue. Siguiente. En cuanto al tema de los despidos, en el apartado A, el artículo 47 contempla cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo con causa justificada o sin responsabilidad para el patrón. Lo único que le exige la ley es que haga su acta circunstanciada y que le notifique al trabajador esa rescisión. A falta de esa notificación, o si se encuentra imposibilitado el patrón para poderlo hacer directamente, puede acudir a la Junta de Conciliación y darle el aviso de rescisión por su conducto. Lo mismo va a suceder cuando sean los juzgados. Voy a acudir ante un juez, le voy a decir, ¿sabes qué? No me quiso recibir, aquí está el aviso de rescisión y se le va a notificar al trabajador. A partir de ese momento, el trabajador le nace su derecho para demandar la acción de indemnización o de reinstalación. Y en el apartado B cambia. Hay algo específico que tiene que ser un procedimiento administrativo previo. Ejemplo, yo soy trabajador del Tribunal de Arbitraje de Escalafón, soy empleado de base y me quieren dar de baja porque falté más de 3 días en forma consecutiva y está como una excluyente de responsabilidad para el patrón y por ende está previsto como una rescisión de trabajo. Entonces, me tienen que hacer un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo tiene sus reglas específicas en el artículo 22, 25 y 26 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Y ese procedimiento tiene que ajustarse a esas reglas. Si ese procedimiento está mal llevado, cuando a mí me notifiquen,
pues yo acudo, demando ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y le digo, ¿sabes qué? Se violaron estas garantías, no valoraron estas pruebas que yo ofrecí, porque en ese procedimiento se debe de respetar la garantía de audiencia y defensa, a diferencia de en el apartado A, que ahí no lo exige. Entonces, se fijan, ahí los contrastes en cuanto a la forma de llevar a cabo los despidos en una u otra. La competencia, las acciones siguen siendo las mismas, puede ser reinstalación o indemnización constitucional. La indemnización constitucional, ¿en qué consiste? En los 90 días de salario, y la reinstalación, pues obviamente en que me reincorporen en mi trabajo como lo venía desempeñando, pero en el apartado A, el artículo 50 contempla algunas formas o algunas excluyentes para que el patrón reinstale a un trabajador. En el apartado B no existe ningún excluyente. Entonces, ahí las diferencias. Nada más centralizo el tema, esas son diferencias. No vamos a profundizar en cuestiones procesales, pero espero haber sido claro con ustedes en cuanto al tema de las diferencias, en cuanto al tema de la transparencia. Me es un poco difícil sentirme ausente del público, no es lo mismo interactuar. Pido una disculpa si no me he desenvuelto con ustedes como ustedes lo esperaban, pero sin embargo la intención es transmitir o compartir un poco el conocimiento, vivencias que uno ha adquirido durante el ejercicio profesional. Siguiente diapositiva, a ver si con esto ya cerramos el tema y daríamos paso a la siguiente etapa, que creo que son preguntas y respuestas, ya para no aburrirlos más. Lo que les comentaba del procedimiento, aquí está previsto en el artículo 46 bis de la ley burócrata. Siguiente. Con esto doy por terminada mi presentación. Espero haber sido claro con ustedes. Fue un placer el haber estado con ustedes. Muy grato que hubieran dedicado su atención estos minutos para haber interactuado, aunque sea en línea, con ustedes, y pues quedo a sus órdenes. Soy el magistrado Felipe Gavino Alvarado Fajardo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y pues muchas gracias. Con un tema tan interesante, seguramente hay mucho por reflexionar entre nuestros universitarios y por supuesto mucho por aplicar. Lamentablemente, respetando los tiempos establecidos para las conferencias, a sus preguntas se les dará especial seguimiento de manera particular. Para nuestra casa de estudios es importante agradecer su distinguida ponencia. Por ello, solicitamos la presencia de nuestra máxima autoridad, rectora maestra Claudia Robles. Así también solicitamos el acompañamiento del maestro Alberto Mendoza para que hagan la entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor. Muy halagados de que haya aceptado, pero también de ver esa trayectoria que ha tenido en este ejercicio profesional. Y quisiera, en nombre de la licenciatura en Derecho, entregarle este reconocimiento por esta charla que tuvo con nosotros tan interesante. Me voy a permitir leerlo. La licenciatura en Derecho de la Universidad de Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al magistrado Felipe Gavino Alvarado Fajardo por su destacada participación con la ponencia Transparencia en materia sindical y diferencias entre el apartado A y B. Esto en el marco del 22º Congreso Internacional Transformaciones y Retos del Derecho Social en México, como conferencia magistral de este gran congreso. Muchísimas gracias y que los éxitos en su vida personal y profesional continúen. Muchísimas gracias. Gracias a esta institución que me vio crecer profesionalmente. De verdad, yo inicié mi carrera aquí en el 1999. Regresé después de 15 años a la maestría. Me siento orgulloso de haber salido de esta universidad y de verdad agradezco al
licenciado Salvador, maestro, quien fue uno de mis primeros maestros, que me enseñó a estudiar. Créanme lo que no era fácil llegar a una universidad después de no haber sido admitido en la máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Busco en otras opciones, vi que esta era la mejor y aún así mi nivel académico se podría presumir que no era el más óptimo, no logré entrar allí, pero aquí encontré una casa de estudios que me dio la apertura y que me enseñó a formarme profesionalmente. Gracias a ustedes. Y en el marco del 22º Congreso Internacional de la Licenciatura en Derecho, también le vamos a otorgar un reconocimiento a nombre de la institución de la Universidad Enrique Díaz de León, con mucho gusto por esta ponencia. Muchas gracias, magistrado. Los invitamos a seguir con la transmisión de todas nuestras conferencias y actividades desde su casa. Que tengan todos un excelente día.